raros, ya no me entienden a lo que les digo, a lo mejor me está haciendo efecto la vacuna china. ¿Pueden ver mi pantalla? Chan, chan, chan. Sí. Sí, ya se ve por aquí. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar de la hemostasia, de este proceso que nos ayuda a contener los sangrados y muchas veces lo asociamos directamente a la coagulación. Pero el proceso hemostático no únicamente es como tal formar un coágulo y se acabó la hemorragia y eso pasó, ya no hay más en cuanto a la hemostasia. Realmente no. La hemostasia es un proceso altamente complejo y si nos vamos hacia las raíces grecolatinas, nos dicen que significa la detención de sangre. Hema, sangre y éstasis, detener la sangre. Y sí, efectivamente, pues ante un sangrado eso queremos hacer. Sin embargo, pues también queremos que la sangre se encuentre en estado líquido, que no todo el tiempo se encuentre en este proceso de formar coágulos. Pues, por lo tanto, podemos encontrar algunas definiciones algo parecidas a estas, a lo mejor palabras más, palabras menos, pero nos conllevan a que la hemostasia es un mecanismo, una serie de mecanismos que mantiene a la sangre en estado líquido y que de esta manera también evita su extravasación, que se salga, y ayuda a reparar las lesiones vasculares, es decir, que se detenga una hemorragia, que usualmente esto último es lo que conocemos, ¿sí? O lo que más nos asociamos a decir hemostasia. Pero también queremos que la sangre se mantenga líquida, porque si la sangre no se mantiene en estado líquido como debería ser, tenemos algunos procesos que conllevan a la formación de trombos, de coágulos, y eso también afecta la salud del paciente. Entonces, solamente queremos que se haga esa reparación y ese proceso de coagulación, de detención, de que se salga la sangre, cuando hay una lesión en una pared vascular. Y todos estos procesos hemostáticos, pues es una cosa que va simultánea, como nos dice aquí, dinámicos y simultáneos. A lo mejor por ahí nos ha tocado ver en el laboratorio, si es que ustedes trabajan, o han hecho alguna práctica, o por ahí han leído algo en un conocido, y muchas veces nos dicen, es que la cascada de coagulación, la vía intrínseca y la vía extrínseca, y así se lleva a cabo, ¿no? Y tenemos como fin ver la formación de un coágulo. Esa parte de que nos dicen que la vía intrínseca y la vía extrínseca está encaminada a orientarnos a nosotros únicamente hacia la parte del diagnóstico in vitro. Nos va a dar una orientación acerca de cómo se puede encontrar el sistema del individuo. Sin embargo, pues ahí lo cortamos de manera tajante. Y hace mucho tiempo, mucho tiempo, se creía que efectivamente los procesos de coagulación en estas fases de la hemostasia se llevaban de esta manera. Se cortaban tal cual. Sin embargo, dejaba muchas cosas al aire, ¿no? A imaginar o suponer o a no poder explicar por qué había unas situaciones, algunos mecanismos en los pacientes que no se podían explicar con esto. Entonces, conforme se fueron haciendo las investigaciones, se logró descubrir, afortunadamente, que todo este proceso de la hemostasia es algo simultáneo, que va a actuar un paso tras otro y que no es primero uno y después el otro. Nosotros lo vemos así en el laboratorio para poderlo entender.
Es como esos mecanismos de reacción que nos enseñaban en la parte de química orgánica o química inorgánica. Así se va llevando a cabo la reacción, pero era únicamente para que yo lo pudiera comprender, porque todo era una cosa simultánea. Y algo así pasa con la hemostasia. Entonces, pese a que es un proceso así dinámico y simultáneo, también lo podemos clasificar por etapas, únicamente para que lo podamos aterrizar en nuestra vida. Entonces, esas etapas nos conllevan o nos dicen que son que inicia con la formación del tapón plaquetario, seguido de la propagación, de la coagulación, terminación del coágulo, pues también va a llevar un control antitrombótico y la eliminación del coágulo que se ha generado, porque no se puede quedar ahí por siempre y para siempre, sino que se debe destruir. Entonces, es algo que también debemos ver en esta parte de la hemostasia. Bueno, en el proceso hemostático resulta muy importante considerar al endotelio vascular. ¿Recuerdan que en algún punto de la clase mencionábamos que las plaquetas van a actuar sobre las lesiones de las paredes vasculares? Las plaquetas juegan un rol súper importante aquí en el proceso hemostático. Son unos jugadores súper indispensables, pero también necesitamos al endotelio vascular, porque el endotelio vascular va a ser el que va a iniciar todo este proceso. ¿Por qué? Porque si se daña, es donde ya van a ir a actuar las plaquetas. Pero por lo mientras se encuentra íntegro, sin ningún daño, el endotelio nos va a ayudar a mantener a la sangre fluida, ¿sí?, en estado líquido. Va a inhibir la coagulación y no va a dejar que las plaquetas se agreguen, únicamente cuando éste tenga un daño. Y si llegara a tener un daño, ok, ahora sí le va a dar chance a las plaquetas de que se empiecen a agregar, que hagan su función, que se forme el coágulo y después facilita la fibrinólisis, que se deshaga, que se fragmente todo eso, porque como ya se reparó el daño, bueno, muchas gracias, ya me ayudas, pero este coágulo no lo puedo mantener aquí, hay que eliminarlo. Entonces también el endotelio nos está facilitando la eliminación de este coágulo que se ha formado mediante la fibrinólisis. Y bueno, ya hablamos del endotelio, que nos va a ayudar. Sí, efectivamente. También nos va a dar una superficie de actuación. Y en todo este proceso que se puede llevar a cabo cuando se ha disrumpido el endotelio vascular, podemos encontrar que va a actuar este proceso hemostático y lo podemos ver como hemostasia primaria y hemostasia secundaria, donde en la hemostasia primaria el objetivo que va a tener en esta vida va a ser formar un tapón plaquetario. Ya le va a dar chance a las plaquetas de que ahora sí se peguen. Antes, decir, no, o sea, ahí vienes en la circulación, sí que bueno, pero no te necesito. Sigue tu camino. En algún punto de la vida te voy a necesitar. Bueno, cuando se ha disrumpido, se ha lesionado esta pared vascular, ahora sí, van a actuar las plaquetas y quieren hacer un tapón, se quieren pegar ahí. ¿Para qué? Pues para que no se salga la sangre. Y aparte de que van a actuar las plaquetas sobre ese endotelio que se ha lesionado, también vamos a encontrar la actuación
de proteínas plasmáticas, como es el caso del factor de von Willebrand y del fibrinógeno, que estos van a ayudar a que se una la plaqueta, porque la plaqueta, así de chiquitita como la vemos en nuestro extendido sanguíneo, en nuestro frotis, y que nos dicen que es pequeñitita y que no tiene núcleo, tiene un montón de funciones y de antígenos que resulta súper sorprendente estudiar una plaqueta y a la vez muy complicado, porque la plaqueta es, tengo un fragmento citoplasmático. ¿Sí? ¿De dónde vienen las plaquetas? ¿Alguien se acuerda? Los megacaritos. Exactamente, vienen de los megacariocitos. Que estos megacariocitos tienen un montón de núcleos que tienen una replicación endomitótica y derivado de su plasma, de su plasma, vamos a encontrar a las plaquetitas. Y esas plaquetitas no llevan núcleo. El núcleo se quedó en el megacariocito como tal. Ahí está y tiene un chorro de núcleos y es la célula más grandotota que vamos a ver a nivel de médula ósea, como ya nos comentaba la maestra Marta. Y si ustedes lo ven en un frotis, o sea, no hay pierde, lo van a identificar por el tamaño que tiene. Pero también las plaquetas, la verdad no cuesta trabajo identificarlas. Las vemos chiquititas y adentro tienen un montón de gránulos. Todos esos gránulos le sirven a la plaqueta para poder desarrollar sus funciones. Y dentro de estos gránulos también pueden contener factor de von Willebrand, pero tienen chorrocientas mil cosas, que ya algunas de esas chorrocientas mil cosas nos las van a platicar mañana el doctor. Si una plaqueta no tiene gránulos, algo anda mal y no van a funcionar. ¿Recuerdan cuál es la cantidad normal de plaquetas? Entre 300.000 y 450.000. Realmente son en 350.000 Ay, y 450.000 plaquetas por milímetro cúbico o por microlitro. Tenemos un montón de plaquetas. Y todas esas plaquetas están ahí porque, aunque sean pequeñitas, cuando el endotelio se daña, cuando hay una lesión, aquí deben llegar todas esas plaquetas. Y son chiquitas. Como son chiquitas, pues necesitan mucho. Son como los niños del kinder. Pero esos niños del kinder, ¿cómo dan lata? Así también las plaquetas. Y les decía, deben tener gránulos. Si una plaqueta no tiene gránulos, no va a servir pues prácticamente para nada. Puede tener 450.000 plaquetas el paciente por microlitro, pero no son funcionales. Entonces, ahora hay un inconveniente porque pues sí tiene plaquetas, pero ahora el paciente está en riesgo de sangrado. Que las plaquetas no son las únicas que van a hacer el trabajo en este proceso hemostático. Dependen de muchas cosas, muchos factores. También requieren de proteínas plasmáticas, como las que les pongo ahí, factor de von Willebrand, fibrinógeno, pero de los factores de coagulación también son indispensables. Pero si una plaqueta no puede actuar bien, pues aunque llegue y se pare, no va a hacer nada. Oye, es que necesitamos que nos ayudes para cargar. Pero es que fíjate que hoy me duele el brazo y me duele la pierna, ya me dijeron que no puedo cargar porque tengo mal la espalda. No, pues no va a servir. Entonces deben tener gránulos.
para que puedan actuar. Entonces, son unos actores súper importantes en esta hemostasia primaria, junto con el endotelio vascular que se ha lesionado y el factor de von Willebrand y el fibrinógeno. Y ahorita vamos a ver que también el colágeno, que nos va a ayudar a unir a las plaquetas a ese endotelio. Bueno, entonces se lesionó un vaso sanguíneo. La pared vascular tuvo una lesión, le pegaron, la apuñalaron y ahora hay que repararlo. Pero cuando le estaban lesionando, cuando le estaban apuñalando, ¿qué pasó? Hizo una vasoconstricción. En cuanto el endotelio vascular se daña, hace una vasoconstricción. Pues decía, déjenme ver, es un sistema reflejo por un mecanismo simpático reflejo. Le picaron y brinca. Pues la apuñalaron y hace una vasoconstricción. Entonces, aquí es lo que nos muestran, que hace la vasoconstricción porque el endotelio ya se ha dañado. Entonces, la sangre se va a exponer, va a salir. ¿Sabes qué? Pues ya me apuñalaron. Entonces voy a tener una hemorragia. Se va a salir de la circulación y se va a ir a las estructuras subendoteliales. Va a salir. Que no siempre la lesión es que me salga así el chorro de sangre, sino que puede haber una lesión. ¿Se acuerdan que hablábamos de los moretones? Los hematomas. Un moretón o un hematoma es una lesión vascular que genera la extravasación de sangre, pero se queda bajo la piel. Y lo único que yo estoy viendo, pues es ese moretón, ese derrame de sangre que se quedó en las capas, en las estructuras subendoteliales. Entonces, hace esa vasoconstricción y cuando hace esa vasoconstricción, las plaquetas que van ahí caminando en sentido del flujo sanguíneo dicen, oh, es mi momento de brillar. Son los paramédicos que andan ahí en su ambulancia a ver quién los llama. Y pues ya hubo quien los llamó. Entonces, las plaquetas lo que van a hacer es rodar aquí pegaditas al endotelio. Venían aquí y dices, no, yo necesito actuar aquí porque mi misión en la vida es ayudar a este pobre vaso en desgracia. Bueno, entonces se acerca y empieza a rodar. Vamos aquí en nuestro endotelio y la plaqueta viene aquí y hace un proceso de rodamiento. Empieza a pegar para poder quedarse en la pared vascular. Y esto lo hacen en sentido de el flujo sanguíneo, no es que ya pasó una y me regreso. No, ya se fue, ya pasó, a lo mejor vio la lesión, pero iba en su carro, en el carril de alta velocidad. Y sí vio que alguien se cayó ahí, que lo atropellaron, pero no se puede detener. ¿Quiere ayudar? Bueno, pues en la otra vuelta que se dé, llegará a actuar. Si no, todos los que venían atrás, ahí se van a pegar. Pues vienen, ruedan, hacen este rodamiento y se empiezan a quedar en la pared vascular. Y ahí también son estimuladas por el colágeno que está en el subendotelio, que ya se disrumpió aquí en nuestra pared vascular. La plaqueta ya vino, se pegó, rodó y se empieza a pegar. Pero aquí también hay colágeno. Y es así como que dices, ay, qué bueno que me veniste a ayudar, oye, yo te echo una mano desde aquí abajo, ¿no? Bueno, sale. Y entonces las plaquetas van a exponer glicoproteínas. Estas glicoproteínas que van a exponer las plaquetas, que van a tener superficie, les van a ayudar para que se pueda hacer una interacción con el colágeno y el factor de von Willebrand. Les van a ayudar a pegarse.
ya te veniste de acá arriba de la circulación, ya vienes aquí abajo cerquita de mí, pégate, porque si no te vas a ir otra vez y ¿quién me va a venir a ayudar? Entonces la plaqueta se adhiere. En esta tenemos una plaquetita que expone sus glicoproteínas. Funcionan como un receptor o un ancla para que se pueda unir al colágeno y al factor de von Willebrand, que están en la parte de el endotelio, en esa pared vascular que se ha dañado. Porque ahí estaban, pero no se exponían. Estaban ahí por si era necesario. Ahorita ya fue necesario porque se dañó la membrana. Entonces ahora el factor de von Willebrand, colágeno, sale. A ver, quédate aquí, ayúdame. Y entonces ya la plaqueta se queda ahí de manera más estable. Se adhiere, se pega y forman una monocapa. Una capita de plaquetitas. Y en esa adhesión que tienen las plaquetas hacia la pared vascular, van a cambiar su morfología. ¿Cómo es que cambian su morfología? ¿Por qué cambian su morfología? Necesitan cambiar su morfología. ¿Y cómo se tornan? Se tornan esféricas y con pseudópodos. ¿Y para qué hacen eso? Para que ahora se puedan pegar más plaquetas. Porque ahorita llegaron y pusieron una capita. Es como en las construcciones cuando ponen, ahora ya no ponen puro concreto en los techos, ponen mallas, unas mallas metálicas, ¿no? Entonces, la primera malla metálica que ponen, para que todo lo demás lo puedan poner encima y si le van a poner cemento, ahí se pueda detener, la forman las plaquetas, forman esa primera malla para que sobre de esas vengan más y ahora afiancen ese coágulo que se está formando, que tiene intención de formarse. Entonces las plaquetas deben buscar la forma de que atraigan más. Entonces por eso se vuelven esféricas y generan pseudópodos para que sean como manitas y se peguen a otras. Entonces, con esto, el tapón plaquetario crece y va a generar la activación de más plaquetas. Ya llegaron los primeros auxilios, pero necesitamos más ayuda. Bueno, requerimos más ayuda. Vengan las plaquetas, vienen pasando. Oye, no te vayas, no seas malo. Ayúdame porque pues yo aquí puse el curita, pero ese curita no me es suficiente. Hay que hacerle una sutura. Bueno, pues esas otras plaquetas nos van a ayudar a suturar. Se activan más plaquetas por el tromboxano A2 y A3, que ya nos platicará el doctor mañana, pero que también nos ayudan a que se vayan generando mayor agregación plaquetaria. Y se forman uniones plaqueta-plaqueta, fibrinógeno-plaqueta, y ahora tenemos agregación plaquetaria. Primero tuvimos adhesión, llegaron las primeras, fueron las que vieron el accidente y vieron, vamos a ver los primeros auxilios, a lo mejor ahí el escudo le tapa un poquito, pero eso que hicieron las primeras plaquetas que vieron el accidente no es suficiente. Necesitan llamar más. Entonces ya ven en las otras, el curita no, vamos a hacerle una sutura. Entonces ya cambiaron de forma, se están pegando unas con otras, fibrinógeno, otra proteína, también nos ayuda a formar el coágulo y tenemos más plaquetas, una agregación plaquetaria. Y ya tenemos un tapón plaquetario que está conteniendo. Pero ese tapón que se ha formado es insuficiente. Pues ya te ayudé, pero eso sí, no te llevan al hospital,
pues esto va a empeorarse y tarde o temprano se va a vencer esta remendada que te puse y la sangre se va a salir. Bueno, pues ya, llora amargamente, pero llega más ayuda. Y esa más ayuda es donde inicia la hemostasia secundaria, que ya es, le dicen algunos, la fase bioquímica, la fase de coagulación como tal. La hemostasia secundaria ya es el proceso de coagulación como tal. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener una serie de reacciones enzimáticas que nos van a ayudar a que este tapón que ya se formó sea más resistente y ahora sí sea un remedio, de cierta manera, definitivo para esa lesión y que ya no se salga la sangre. Entonces, esta hemostasia secundaria, este proceso de coagulación, fase bioquímica, va a tener actuación sobre la superficie vascular o sobre la superficie celular. Necesita como tierra firme para poder actuar. ¿Quién se la va a estar dando? El endotelio, donde ya se fueron y pegaron las plaquetas, las primeras que vieron la lesión. O también nos pueden servir otras células y ahorita veremos que los monocitos también pueden actuar en esta parte, pero requieren una superficie. Y esta hemostasia secundaria o coagulación, o de coagulación, nos conlleva a la parte del modelo celular de la coagulación, que ya les comentaba que en el laboratorio lo vemos como vía intrínseca y vía extrínseca, y que nos dicen que tienen un punto de conversión, y al final quiero ver un coágulo. Bueno, y ya decíamos que esa era la coagulación, pero no la explicaba todo. Entonces, a finales de los años 90, la verdad, este modelo celular, por ahí se escuchan algunas pláticas, conferencias de congresos, nos van a decir que este modelo celular de la coagulación es nuevo, el nuevo modelo de la coagulación, el nuevo modelo celular de la coagulación. Está a finales de los 90, pónganle 2000, ¿no? Es un poquito más viejo que ustedes. Ustedes son como del 2000, supongo. Bueno, un poquito más. A lo mejor van como con la misma edad. Pero, pues viejos ustedes no están. Y el modelo celular de la coagulación, pues tampoco es tan viejo. Entonces, por eso les van diciendo nuevo. Que yo digo que conforme pasa el tiempo ya no es tan nuevo. Pero bueno, a diferencia de lo que se creía hace muchos años, pues sí, es algo novedoso. ¿Y qué nos propone este modelo celular? Nos dice que la coagulación tiene 3 fases, que es la iniciación, la amplificación y la propagación. ¿Sí? En eso consta el modelo celular de estas 3 fases. Iniciación, amplificación y propagación, donde la superficie celular o el endotelio, esa tierra firme, es súper indispensable para que se pueda llevar a cabo. Y tiene la intención de formar una malla de fibrina que atraviese y rodee a los agregados plaquetarios que ya se hicieron en la hemostasia primaria. ¿Y llegaron, actuaron? Bueno, pues eso lo voy a superenredar con esta fibrina, que es una proteína que hace como una malla, que incluso si buscan imágenes en internet de coagulación les pueden poner eritrocitos, plaquetas como envueltos en una malla como tal, como una fibra que los está enrollando a todos para que el coágulo sea estable. Y este que teníamos acá, el tapón que se había formado, como fue insuficiente, ahora aquí sí, con la fibrina va a ser
bastante efectivo. Entonces, ¿qué sucede aquí? La fase de iniciación, nuestra primera etapa, se va a exponer el factor tisular, una proteína, que está en el endotelio del tejido, ¿no? En el tejido que se dañó, y que antes no se exponía porque no era necesario, ahí estaba guardado. Pero ahora, ya hubo la lesión, hay que expresarlo. Y los monocitos también pueden expresar factor tisular, ¿sí? Cuando están activados. Para que no crean que nada más el endotelio lo puede expresar, también algunas células como los monocitos cuando se activan. Entonces, se expone el factor tisular. Ya salió el factor tisular. A este factor tisular que ya se ha expuesto, que ya salió, es decir, aquí estoy, se van a unir factores de coagulación, que los factores de coagulación son proteínas plasmáticas, ¿sí? Las vamos a encontrar disponibles en el plasma. Ahí van a estar circulando y si son necesarias, se les va a llamar. Si no, bueno, pues hay que sigan pasando, son parte de las proteínas normales del plasma. ¿Alguien sabe dónde se producen los factores de coagulación? Bueno, los factores de coagulación, estas proteínas que también se consideran plasmáticas, se producen en el hígado. Casi todos los factores de coagulación se a nivel hepático. Entonces, lesiones hepáticas, daños hepáticos importantes pueden afectar nuestro proceso de coagulación porque ahí se están produciendo todos estos factores, algunos de los que vamos a mencionar y otros de los que nos hablará el doctor mañana. Se están produciendo ahí en el hígado. Y si se daña, ahora el paciente puede tener un problema hemorrágico, un problema de sangrado, porque no le es suficiente para producir estos factores que ahora los necesitamos para que ese tapón plaquetario que se formó sea bien sólido, gracias a la activación de estos factores. Entonces, bueno, se expuso el factor tisular. Se va a unir factor 7. Este factor 7 lo va a activar el calcio y los fosfolípidos. ¿Sí? Ya se activó y vamos a tener un complejo de factor tisular y factor 7 activado. Este complejo activa los factores 9 y 10 y al activarlos van a convertir la protrombina, que también se le conoce como factor 2, en trombina, que es el factor 2 activado. Y les voy a poner una tablita donde vienen los factores de coagulación, que también el doctor lo trata mañana en su plática. Vienen los factores de coagulación, donde se producen, que es a nivel hepático, algunos también los podemos encontrar en las plaquetas. Los nombres que también se le han dado, así como factor 2 se llama protrombina y factor 2 activado es la trombina, también lo vamos a encontrar en esa tablita, y su tiempo de vida media y algunas características de ellos. Entonces, ya se activó, se convirtió la protrombina en trombina y ahora esto da pie a la fase de propagación y amplificación, donde vamos a tener una serie de reacciones enzimáticas, aparte de las que ya han ocurrido, que se van a interconectar y van a tener lugar en la superficie de las plaquetas activadas.
esas plaquetas que ya se habían pegado, que estaban activadas y que se hicieron la unión plaqueta fibrinógeno, pues ahí. Entonces nos da la superficie para que se unan factores de coagulación por puentes dependientes de calcio. Aquí el calcio es bien importante y cuando lo hacemos en el laboratorio, vamos a ver que tenemos un reactivo que dice calcio, que hay que agregárselo para que nosotros veamos el coágulo. Y entonces esto nos lleva a que aumente la producción de trombina, que se active el fibrinógeno, se formen monómeros de fibrina y estos polimericen y así formen una malla que se va a estabilizar gracias al factor 13 activado. Entonces, ese tapón que era insuficiente en la hemostasia primaria, ya le habían puesto pues un parche, el curita. Lo viene a reforzar la hemostasia secundaria, el proceso de coagulación como tal, donde le da firmeza a ese coágulo por la fibrina, por toda esta malla, toda esta proteína que va a ayudar a enredar todo. Y va a ser el hilo que le haga la sutura completa, ¿sí? Y que lo pueda mantener estable para que se repare y ya no haya una salida de sangre. Y ven, este es uno de los esquemas que podemos encontrar de la hemostasia secundaria. Donde tenemos una interconexión de los factores, que lo estamos explicando de esta manera, sin embargo, son procesos simultáneos. Esto está pasando aquí, ya lo demás ya está listo para que tengamos esa propagación, iniciación, amplificación, propagación, que es lo que veíamos aquí, propagación y amplificación, o la amplificación y propagación, y nos aseguremos de que ya quedó bien sellado esa lesión, perdón. Perdón, esta imagen se ve que bastante fea cuando la amplifique. Tenemos las interacciones que hay en las plaquetas, la propagación, la amplificación y todos los factores que están actuando. Las glicoproteínas que expresan las plaquetas que son necesarias nos sirven como anclaje a la pared lesionada. El factor tisular, el factor de Von-Willebrand, los factores de coagulación. Y si no están, no vamos a lograr que se forme esta reparación adecuadamente. Y hay veces que no tenemos algunos factores de coagulación. O que, por ejemplo, el factor de Von Willebrand tiene por ahí alguna alteración y esto conlleva patologías, como la enfermedad de Von Willebrand, pero también tenemos se me olvidó, las hemofilias, que las hemofilias es por una deficiencia de factores. Factores de no están, y ahora hay que ponérselos a los pacientes. Bueno, se produjo, no están, el proceso de coagulación no se va a llevar a cabo de manera adecuada. Vamos a tener extravasación sanguínea. Y pues obviamente algunas complicaciones más en cuanto a la calidad de vida del paciente. Entonces, vamos a ver las hemofilias, que es de lo que más se habla, de lo que más pues nos pudiera resultar asociado a este proceso hemostático, pues se han visto en familias reales
de la realeza, donde sus miembros han tenido este tipo de patologías, y es una cuestión hereditaria, donde vemos que tienen sangrados a nivel principalmente de articulaciones, y eso pues deteriora un poquito su calidad de vida, ¿no? Entonces hay que ponerles los factores que les hacen falta, que los podremos obtener algunos de los plasmas, se hacen concentrados también de factores, pero ahora pues aquí a estos pacientes hay que estudiarlos muy bien, porque pues les estamos poniendo algo que ellos no conocían, y ahora puede haber la posibilidad de que generen inhibidores, algo así como un anticuerpo contra lo que no conocen, pues generan inhibidores, y ahora pues el tratamiento que les estamos dando no siempre es tan funcional. Pero bueno, ya lo veremos en la parte de la hemofilia, porque tenemos dos tipos de hemofilia, pero también la enfermedad de von Willebrand, donde el factor de von Willebrand, que es muy importante para que se lleve a cabo la adhesión plaquetaria, que era la primera parte que estábamos viendo en hemostasia primaria, pues luego este factor no está de manera adecuada, o tiene una alteración, y ahora da pie a un inconveniente hemostático en el paciente. ¿Sale? Entonces, se nos está acabando el tiempo, jóvenes. No sé si tengan alguna duda y si se las pudiera contestar. También no es como mi parte más fuerte esto de explicar la parte de la hemostasia. Pero no sé si tuvieran alguna duda, díganme, y si me la sé, les digo. Si no, la investigamos o le pregunto a mi fuente confiable. Hasta ahora no hay dudas. Gracias. No, profesora, todo bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, aquí nos quedaríamos. Les quedan 10 minutitos para poderse estirar, ir al baño, prepararse un café para antes de la siguiente clase. Y nos vemos mañana para ver este video que grabé previamente con el doctor. Y si tuviera inconveniente para poder proyectárselos desde aquí, pues les voy a tener ya